Este es el capítulo 3 de una serie de recursos multimedia que acompañan a la guía de conversación Punto de Partida. El soundtrack forma parte de una serie de mensajes predicados por Lou Giglio en la iglesia de la comunidad North Point. Las grandes historias tienen bandas sonoras conmovedoras, y no hay mayor epopeya que la historia de Dios gradualmente revelada e interminable. En este mensaje, Lou Giglio explica que la gloria de la creación nos invita a unirnos a esa historia. Durante esta serie de mensajes titulados El Soundtrack, les hablaré de la historia más maravillosa que alguna vez se ha contado, y de cómo usted y yo podemos formar parte de ella. Para esto utilizaré una metáfora, donde la creación de Dios representa el guión, la historia, mientras que usted y yo representamos la banda sonora, el soundtrack. Cuando se hace una película, jamás se piensa en la música antes de tener una historia, sino que lo primero que se hace es concebir una historia, tener un guión. Una vez que se tiene el guión, que se conoce la historia, nace la música. Hace unos meses, de hecho a principios de año, tuve el privilegio de estar en los estudios Abbey Road en Londres. ¿A alguien le suena ese nombre? ¿Hay algún músico por aquí? Abbey Road, los Beatles. ¿Ya me explico? No fui como turista. En realidad fui a trabajar en un disco. Fue una experiencia muy emocionante. Nuestra disquera estaba trabajando allí en un disco de Matt Redman. Fue sorprendente. Dentro de Abbey Road hay 3 estudios de grabación. Está el más pequeño, llamado Estudio 3, en el que estábamos nosotros, ya que solo estábamos mezclando el disco. Hacia el fondo del salón se encuentra el Estudio 2. Es un poco más grande. Es de 2 pisos. De hecho, un tipo llamado Paul McCartney estaba allí grabando un disco. Lo vi en el pasillo hablando con George Martin, como a una distancia de aquí a donde está la primera fila. Sé que a la gente más joven no le interesa mucho esto, pero para los mayores como yo es algo genial. Es algo que te hace decir, ¡wow, qué suerte tengo! Por cierto, da la casualidad que George Martin descubrió y produjo todos los discos de los Beatles. El Estudio 1, en el piso inferior, más o menos debajo de donde nosotros estábamos, es un estudio grandísimo. Es donde los Beatles grabaron la mayoría de sus canciones. Y no exagero si les digo que es casi tan grande como este auditorio. Así que el proyecto de alabanza de Matt Redman se llevaba a cabo en el Estudio 3. ¿Ya se los había mencionado? Más adelante, en el Estudio 2 estaba Paul McCartney. Algunas personas han escuchado hablar de él. Y en el Estudio 1 estaban grabando la banda sonora de la película Troya. Conozco a una mujer que vio la película y quedó fascinada, especialmente porque sale Brad Pitt. No sé si habrá visto más que eso, pero dice que le gustó. Ahora, cuando hablo de la orquestación, lo digo con mayúsculas. Tenía muchísimas ganas de entrar al Estudio 1, pero estaba cerrado prácticamente con candado. Era algo ultra secreto, porque la película no iba a salir hasta dentro de 6 meses. Y nadie debía verla, porque los productores tenían miedo de que alguien como yo fuese con los tabloides y les contase cómo terminaba la historia. Así que no podía entrar al estudio, pero alcanzaba a escuchar. Debajo del estudio se encuentra un restaurante, un pequeño café y, siguiendo por el pasillo, se encuentra el Estudio 1. Y yo caminaba por ahí y me inclinaba muy cerca de las puertas a prueba de sonido. Dentro del estudio estaba la Orquesta Filarmónica de Londres de 110 músicos, grabando la banda sonora de la película. Eso era algo que no se podía callar. Era algo demasiado grande. Lo podías escuchar. Estaba junto a la puerta. Había estado ahí durante 3 días, por lo que sentí que estaba surgiendo una buena relación con las personas del lugar. Entonces le dije a la gerente del estudio, tal vez regresemos a grabar aquí próximamente, y siento que me serviría conocer bien los estudios. Y se la creyó. La gerente me respondió, está bien, no podemos entrar hasta que se termine la sesión. Así que quizá por la noche, cuando la sesión termine, podamos entrar. Por supuesto, yo le contesté, me parece bien. Así que más tarde, ese mismo día entramos. Y la verdad, es increíble. Se abren las puertas y todo estaba preparado para la orquesta. En un extremo de ese inmenso estudio del techo es tan alto como el de este auditorio. Ocupando toda una pared había una pantalla. El proyector estaba encendido y estaban pasando Troya justo cuando entrábamos, pues estaban haciendo la postedición. Y la gente del cuarto de control seguía trabajando. Entramos y supuestamente yo debería estar viendo los micrófonos y los recursos que tenían, pero estaba viendo la película. Así que
Disimulaba. Ajá. Volteaba para ver si pasaba algo raro que pudiera contarle a la gente antes de tiempo y verme como muy conocedor al decir, yo ya vi la película, te cuento qué va a pasar, sí. Fue algo sorprendente porque, ¿alguien aquí vio la película? Parece que no tuvo tanto éxito aquí. Muchas gracias, ustedes vieron la película. Fue una película de gran impacto. Volviendo a lo que les contaba, en una pared del estudio solo se veía la proyección, pero la música no se escuchaba. Probablemente la gente del cuarto de control sí podía escucharla. Conforme caminábamos por el salón, yo pensaba, esta es una experiencia inolvidable. Ahora, permítanme contarles cómo es que hicieron la banda sonora del film. La gerente del estudio nos contó cómo la hicieron. El maestro de la orquesta se pone en pie y viendo la película, la música se desarrolla. Literalmente, al ver la película, la orquestación cobra vida. La banda sonora da vida a la historia. Durante estas semanas queremos hablar de esa banda sonora, que para nosotros sería la adoración mostrada por el pueblo a su Dios, porque la historia de la que estamos hablando es la historia de Dios. Antes de tener la música es necesario tener una historia. Antes de que haya orquestación, debe escribirse un guión. Y el guión que se escribe todos los días es la historia de Dios. Es la mejor historia jamás contada. Y conforme la vemos desarrollarse, cuando vemos lo que Él hace, cuando entendemos quién es, surge una pieza musical en nuestros corazones, en los corazones del pueblo de Dios, y nos convertimos, ustedes y yo, en la banda sonora de Dios en nuestro mundo. Y por eso los cantos que cantamos aquí el domingo en la mañana toman un significado tan grande. La adoración de nuestra vida, tanto colectiva como individual, pone música a la historia de Dios que se desarrolla en nuestra ciudad, en nuestro mundo, en nuestra cultura y entre toda la gente que nos rodea. Antes de hablar sobre la banda sonora, tenemos que hablar sobre la historia. Y en caso de que no lo sepan, estamos hablando de la historia de Dios, por lo que el título de hoy es Bienvenido a la historia de Dios. Si nunca habían meditado en esto, les digo, todo es la historia de Dios. Él está antes de todas las cosas, está después de todas las cosas, está en todas las cosas. Y todas las cosas viven por Él. Él es el creador, el sostén, el dador de todas las cosas. Y todas las cosas tienen que ver en última instancia con Él. La vida se trata de Él. La eternidad se trata de Él. La historia se trata de Él. Toda la creación se trata de Él. Esta iglesia se trata de Él. Tú tienes que ver con Él, yo tengo que ver con Él. El cielo se trata de Él. La Biblia se trata de Él. Todo lo que existe tiene que ver con Él. Por lo tanto, todo es parte de la historia de Dios. Y hoy queremos despertar a esa realidad y darnos cuenta de que estamos a la mitad de una gran historia. Creo que lo mejor que puede pasarle a cualquier persona, lo mejor que me ha pasado, es cuando desperté y me di cuenta. Estoy en una gran historia. Y vaya, no se trata de mí. Se trata de Él. Y les digo la verdad, yo ya era cristiano cuando desperté a esa realidad. Me convertí en cristiano cuando era niño. Por eso creo que los niños tienen la capacidad de entender que Jesús vino a morir por sus pecados. Creo que los niños entienden eso. Pero fue al entrar a la edad adulta que pude despertar completamente y decir, Dios mío, mi historia es tan pequeña y estoy viviendo a la mitad de una mega historia que trata de ti. Entonces, llegué a una encrucijada. Tuve que tomar una decisión. ¿Quería seguir siendo la estrella de una pequeña historia sobre mí? ¿O quería renunciar a mi vida y unirme a la gran historia de Dios? Ahora, vamos a las Escrituras. Si traen su Biblia, nuestro primer pasaje va a ser fácil de encontrar. Les va a encantar, especialmente si son nuevos en la iglesia o si apenas están conociendo las Escrituras. Les va a encantar esta cita. Tal vez se estén poniendo nerviosos y digan, no sé dónde se encuentra eso. Este versículo es el primero de la Biblia. Así que si pasan la tabla de contenido y el prefacio, ¡lotería! Lo encontraron. Génesis capítulo 1, versículo 1, y ahí está, la historia de la creación. Solamente como información complementaria, les digo que aquí no empieza la historia de Dios. Aquí empieza la historia de la creación. La historia de Dios no tiene principio. He pasado bastante tiempo estudiando eso, pero no puedo explicarlo de mejor forma que esa. La historia de Dios no tiene principio. Si me dicen, no lo entiendo, me rompo la cabeza y no lo entiendo, bienvenidos al club. Por si esto no es poco, voy a decirles otra cosa única acerca de la historia de Dios.
no solo no tiene principio, sino que es la única que no termina con la palabra. Díganla conmigo. Fin. Su historia no termina con esa palabra. Su historia no tiene fin. Su historia no tiene principio ni fin. Por eso queremos estar en ella. ¿En qué capítulo de la historia de Dios se ubica la historia de la creación? Tal vez en el capítulo 7942, Creación. No sabemos todo acerca de Dios. ¿Qué hacía antes de la creación? ¿Cómo fue su historia antes de que decidiera crear todo lo que vemos? Y a ti y a mí. Lo único que sabemos es que cuando Él empieza la historia de la creación, ese capítulo empieza con las palabras, en el principio. ¿Quiere decir en el principio? No, en el principio del capítulo de la creación de la historia de Dios, en el principio de nuestra parte de la historia, la cual ya transcurría desde antes. En el principio de la creación, ¿me entienden? ¿No es hermoso? Podríamos debatir, podríamos filosofar, pero la cosa es muy sencilla. Y pueden hablar, pensar y filosofar toda su vida y jamás obtener una mejor respuesta que esta. En el principio de nuestra historia de la creación, Dios. En otras palabras, Él estaba ahí desde antes y estaba creando un nuevo capítulo de su historia, posiblemente llamado Voy a hacer un mundo. ¿Quieren saber cómo se hace un mundo? ¿Están listos? En el primer día, se separa la oscuridad de la luz. Eso es lo que Él hizo el primer día. Eso es todo lo que hizo. Si les parece que Dios se tomó demasiado tiempo, cuando separen la oscuridad de la luz, fíjense cuánto tiempo se tardan. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y empieza a desarrollar la historia. El segundo día, separó el cielo de las aguas. Eso es todo. Si eso les parece poco, la próxima vez que quieran empujar la atmósfera hacia arriba y las aguas hacia abajo, fíjense cuánto tiempo les toma. El tercer día, comenzó a hacer la tierra, vegetación, aves del aire, peces del mar, hizo todos los animales. Creó la hueste de estrellas del universo, puso las galaxias en su lugar, puso en su lugar el universo, que para nosotros es insondable. La historia de la creación, dicho sea de paso, ¿cuánto dura? ¿7 días? Era el sexto día, ya tarde, y Dios decidió invitar al hombre a su historia. ¿No es fantástico? Algunos hubiesen querido estar ahí desde el primer día para decirle dónde poner las cosas, cómo hacerlas y cómo querían que fueran. No pongas eso ahí, ponlo allá. No me gusta ahí, lo quiero allá. Ándale, eso no es un árbol, vamos. Pero no fue así, no. Era ya tarde el sexto día y todo estaba hecho. Luego juntó el barro de la tierra, se inclinó y respiró en las fosas nasales de esa forma de hombre. Las Escrituras dicen que cuando lo hizo, Adán se convirtió en un ser viviente y despertó viendo la cara del Creador del universo. Imagínate despertar así. No sé exactamente qué vio, no está registrada la conversación, pero podría haber sido algo así. Hola, bienvenido a la historia de Dios. Ve a tu alrededor. Y Adán dijo algo como, tremendo. Y Dios probablemente le dijo, cuéntame, ¿qué pasó aquí? Yo hablaba y todo tomaba vida, decía cosas como árboles, hormigas, fragancia, y todas ellas cobraban vida. Y Adán se quedaba con un gesto de sorpresa, mientras que Dios le decía, bienvenido, bienvenido a mi historia. La historia de la creación dura solo 7 días, y Adán entró en el sexto día. No empezó con él, no fue la primera cosa hecha. Dios no lo necesitaba, lo hizo todo él solo. Luego lo durmió nuevamente, porque no había terminado. Dios todavía no había terminado. Puso a Adán a dormir otra vez y cuando despertó por segunda vez, ¡wow! Ahí estaba Eva. ¿Pueden imaginar eso? Era hermosa, la primera mujer que había visto en su vida. Y lo único que podía decir era, ¡wow! Estaba desnuda y era perfecta, eso dice la Biblia. Es cierto, era como estar en el paraíso. Y luego Eva, quiero decir, si yo fuera Adán, me la pasaría esperando que Dios me durmiese. Digo, cada vez que Adán despertaba, algo maravilloso pasaba. Quiero decirles algo importante, mujeres. Cuando ustedes fueron creadas, formadas, diseñadas e introducidas al mundo, nosotros estábamos dormidos. Sí, estábamos dormidos, ¿verdad? Solo recuerden eso. Así que si alguna vez pasa por su mente el pensamiento de que somos lentos para captar las cosas, no es así.
No, estábamos dormidos, ¿comprenden? Todo el tiempo estuvimos dormidos. Cuando Adán despertó estaba Eva y el jardín del Edén. Ahora, es muy fácil pensar, bien, sé lo que sucedió, Dios hizo todo eso solo para ellos. Eso es lo que muchas personas piensan, que Dios hizo todo solo para ellos. No, Dios hizo todo para Él mismo. Está en las Escrituras. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo, estrellas luminosas. Lo leemos en las Escrituras. Los cielos no dicen, Adán es un gran tipo. No, los cielos cuentan la gloria de Dios y su expansión declara la obra de sus manos. Leemos en las Escrituras, aplaudirán los árboles del campo. Las montañas emitirán gritos de júbilo. Cada ola del océano es una alabanza a Él. Cada pájaro que canta es un eco del corazón de Dios. Toda la creación, el sol ardiente, los confines del universo, todo da gloria a su Creador. Todo da gloria a aquel de quien trata la historia. La creación sabe que la historia no es acerca de la creación. La creación sabe que la historia es acerca de Dios y todos los días presenta su alabanza para Dios. Pero algunos hombres piensan, Dios santo, hiciste todo esto solo para nosotros. Y Dios dice, no, quiero que lo disfrutes, quiero que ejerzas dominio sobre él y quiero que lo administres por mí. Tienes un papel, Adán, en la historia de Dios, bienvenido. Voy a darte un trabajo y un papel en la historia de Dios. El versículo 27 del capítulo 1 del libro de Génesis dice así, y Dios creó al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién creó Dios al hombre? A imagen de Dios. Así que fuimos creados a imagen de Dios y a semejanza de Dios, para mostrar que fuimos hechos por Dios y para Dios. El solo hecho de que hayamos sido creados a imagen de Dios significa que la historia se trata de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo. Así que Dios estaba feliz de que ellos estuvieran en la historia. Y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En otras palabras, este es tu trabajo en mi historia. Este es el papel que tendrás en mi historia. Entonces Dios dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y a todas las bestias de la tierra. Así que no solo se lo ha dado a ellos, no. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios está diciendo, quiero que gobiernen, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra, quiero que la dominen, quiero que se encarguen de todo, Adán. Eso es lo que quiero que hagan. Ese es tu trabajo en la historia de Dios. Entonces Dios vio todas las cosas que había hecho y pensó que todo era bueno. Y hubo noche y mañana en el sexto día. Y sabemos que el séptimo día descansó. Dios descansó de todo el trabajo de la creación. Luego Adán y Eva comenzaron a vivir en el jardín del Edén, hasta que eventualmente la historia cambió de forma drástica, porque con el tiempo Adán y Eva escucharon la voz del engaño que los sacó del camino. Fue algo como esto. ¿Por qué conformarnos con un papel modesto? Es decir, básicamente el de conserjes en la historia de Dios, cuando podríamos tener el papel principal. Así fueron engañados. Si comemos de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, seremos como Dios. En otras palabras, olvídate de cuidar los animales y administrar la tierra y multiplicarnos y llenar la tierra. Olvídate de ese papel. Podríamos ser como Dios, tener el papel principal. Y sin dudarlo por un instante, comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando mordieron el fruto, éste los mordió a ellos también. Y las Escrituras nos dicen que Adán y Eva murieron espiritualmente en aquel instante. Se separaron de Dios y fueron expulsados del paraíso. Y en un abrir y cerrar de ojos, murió su oportunidad de representar un papel en esta gran historia de Dios. Y la historia del hombre, lo digo con toda honestidad, la historia de la que formamos parte esta mañana, es la historia de hombres y mujeres que buscan la oportunidad de representar un papel en la historia de Dios con la esperanza de llevarse el papel principal en su propia historia.
Así que se desarrollan muchas historias pequeñas con un montón de estrellas centrales. Es mío, soy la estrella, yo escribo el guión. Yo decido quién participa, quién no, cuál va a ser el resultado. Todo se trata de mí. Se trata de mí haciendo lo que quiero hacer. Se trata de mi negocio, de mi compañía, de mi familia, de mi dinero, de mi experiencia. Se trata de mí y de lo mío, y soy el personaje central de mi historia. El problema es que esta historia es muy pequeña, tan insignificante, tan chiquita. Tal vez dirán, no lo es, tengo mi propio papel membretado, mi propia compañía, mi nombre, lo mío, lo que sea, mi propio. Si tienes mucha suerte, puedes juntar una multitud. Y si tienes mucha, pero muchísima suerte, puedes lograr que te ovacionen. Pero al final del día, cuando se desvanece el último aplauso, la historia termina. La historia, la pequeña historia sobre ti, llega a su fin. Hoy Dios se dedica a revertir lo que sucedió en el Edén. Y se dedica a invitarnos a cambiar pequeñas historias y fama menor para tener un papel cualquiera que sea en la gran historia sin fin de Dios. Y hoy tenemos esa opción. Hoy puedes elegir tener un papel cualquiera que sea en la gran historia de Dios o ser la estrella de una pequeña y finita historia. El Nuevo Testamento dice que todos han pecado. Y vean cómo lo dice. Por cuanto todos han pecado, creo que podemos estar de acuerdo con esa parte. Yo lo estoy, porque todos han pecado. Pero vean cómo lo describe. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que hemos perdido el sentido para el que fuimos creados. Hemos perdido el papel para el que fuimos diseñados en la historia. Tu historia hasta puede ser su propio soundtrack. Puedes tener tus momentos favoritos y es posible que la gente escuche el tema de tu peliculita. Pero es solo una peliculita insignificante, una historia pequeña que trata de ti. Dios te está diciendo hoy, cámbiala. Cámbiala y déjame invitarte a esta gran historia. Y quizá habrá quien pregunte, ¿voy a tener un papel grande? ¿Saben qué? Cuando nos damos cuenta de que somos pecadores y no merecemos estar en la historia, y nos acercamos a la cruz de Cristo, entonces decimos, Señor, solo dame un papel, el que sea, en tu historia. Úsame como quieras en esa tu historia. Dame cualquier papel, solo déjame participar. Y alguien probablemente dirá, ¿por qué querría hacer eso? Es decir, voy avanzando. Tengo mi propia historia. Parece que va saliendo muy bien. El argumento está funcionando. Quizá tuve un par de reveses, pero despedí a esa gente y metí a otras personas, y está funcionando bien. ¿Por qué querría cambiar el papel principal en mi historia por cualquier papel? O tal vez por un papel secundario o un pequeño papel en la historia de Dios. Les daré un par de razones esta mañana. La primera es esta. Ya están en la historia. Y si ya están en la historia, igual podrían unirse a ella. Con unirse a la historia me refiero a que lleguen a un entendimiento donde puedan decir, Señor, me rindo, lo comprendo, se trata de ti, y quiero que mi persona se trate de ti. Entiendo que tú eres el personaje principal, quiero vivir por ti, y no por mí. Quiero hacer mucho de ti con mi vida. En lugar de pedirte que me engrandezcas, quiero decir, Señor, ayúdame a engrandecerte a ti. Cuando hacemos eso, no nos coloca en la historia, sino que nos deja unirnos a la historia. Ya estás en la historia de Dios. Esa es una buena razón, la primera, para cambiar tu pequeña historia por una mucho más grande, la de Dios. Otra razón por la que deberíamos cambiar nuestra pequeña historia por la historia de Dios es que al hacerlo, toda nuestra vida cobra sentido. No importa si eres mamá y estás en casa con 3 hijos pequeños, no importa si trabajas en un cubículo de 2 pies de ancho, que ni siquiera es ecológico o ambientalmente inspirador para hacer un trabajo de calidad, donde día tras día, mirando a la pantalla de una computadora piensas, no lo entiendo. Yo tenía mejores planes, soñaba con algo diferente, pero estoy aquí en mi silla. ¿Es esto todo lo que hay para mí? Me siento en mi auto para meterme al tráfico, luego vengo a sentarme a este cubículo, vuelvo al tráfico y al día siguiente nuevamente a sentarme a este cubículo. ¿Les ha pasado? Algunos de ustedes lo habrán experimentado y eso es lo hermoso. Cuando cambiamos nuestra historia por la gran historia de Dios,
todo en nuestra vida empieza a tener sentido, porque sabemos que Dios la está usando. Y no sabemos cómo la está usando. Sabemos que está usando el bien y el mal, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la alegría y la pena. Que lo está usando todo de alguna manera en este drama y que da sentido a todo lo que hacemos. Otra razón para cambiar nuestra historia por la historia de Dios es que reemplaza el control por el descanso. Si ustedes son el personaje principal de su propia historia, están tratando de dirigirla. Algunos de nosotros sabemos de eso. Yo soy el director. Soy quien camina de un lado a otro diciendo toma 2, toma 3, toma 4, toma 5, vamos a hacerlo otra vez, tratemos de nuevo. Y le dicen a todo el mundo, no, tu posición en la escena está mal, estás en mi luz. Bájate del escenario, métete a escena, salte de escena, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y están dirigiendo todo. Lo que significa que están escribiendo el guión. Están preocupados por el argumento. Están preocupados por el resultado. Están tratando de unir todas las partes. Ustedes son la estrella y el director de la historia que trata de ustedes y se desgastan. Eso es lo que hace el control. Nos estresa y nos asusta. Y Dios dice, oye, puedes cambiar eso por descanso. ¿Qué es el descanso? El descanso es decir, estoy disponible, Dios, para obedecerte y para darte mi vida y brillar felizmente sobre ti. No puedo controlar el argumento, no puedo controlar el guión, ni siquiera tengo control sobre los actores en escena. Simplemente estoy disponible para ti. Entonces el control y el estrés se convierten en descanso y en saber que Dios está trabajando. Día séptimo. Adán y Eva acaban de llegar. Se despiertan. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a descansar? ¿Por qué vamos a descansar? No estamos cansados. Acabamos de llegar. El séptimo día es el día en que Dios dice, solo recuerden que yo hice todo esto antes de que ustedes llegaran. Lo hice solo y los hice a ustedes. Descansen. La historia es sobre mí y yo dirijo el guión, el argumento y el resultado. Y va a ser grandioso. Lo único que les pido es que confíen en mí. ¿Por qué cambiar nuestra pequeña historia hoy? Por quien lo pide. No estamos hablando de Steven Spielberg, que te ve en el centro comercial y te dice, eres justamente la persona que ando buscando para nuestro nuevo drama épico. Estamos hablando del creador del mundo, que viene hasta ustedes hoy diciéndoles, ¿qué quieren? Es su elección. ¿Quieren ser la estrella de una pequeña historia o quieren venir a representar un papel en mi historia interminable? Soy el creador del mundo y los estoy invitando a unirse a mi historia. Debido a quien lo pide, decimos, me gustaría hacer el cambio. Me gustaría ascender a una historia más grande. Me gustaría intercambiar la historia que trata de mí por un lugar en tu historia interminable. Gracias, Dios. Después de la fiesta va a haber otra fiesta. Y creo que parte de esa fiesta somos nosotros, viendo cómo se desarrolla la historia de Dios. ¿Quién sabe cómo será desde el principio hasta el fin? ¿Quién puede saberlo? Solo conocemos la parte de la creación. ¿Quién sabe lo que pasó antes? Vemos pasar toda la historia de Dios y en algún punto nuestras vidas se cruzan momentáneamente con la historia de Dios. Entonces puedes decir lleno de júbilo, Señor, he pasado de una pequeña historia a ser parte de una historia mayor. He sido rescatado de las garras de la muerte y he sido llevado a un nuevo nivel, a un lugar alto y profundo. Todo ha sido por tu gracia manifestada a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, en retrospectiva, podré decir que fui parte de la gran historia de Dios, que colaboré en la banda sonora con una adoración que salía desde el fondo de mi corazón, que colaboré en una gran tarea, que tu nombre fuese conocido hasta el último confín de la tierra. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres ser la estrella? Puedes serlo. Todo gira alrededor de ti en una pequeña historia. Pero cuando yo elevo mi mirada, veo la cruz y digo, gracias Dios, por darme una segunda oportunidad, por lavar mis pecados y por darme un papel, un lugar en tu familia, por permitirme cantar un canto de adoración,
por ser parte de la banda sonora y estar en la eterna fiesta para siempre. Yo estuve en tu historia y de alguna manera me usaste para agrandar tu gran fama. ¿Escuchan la música en este lugar? ¿Pueden oírla? Este auditorio está lleno de música ahora mismo. Ahora mismo está lleno de música. ¿Pueden escucharla? Quizá alguien dirá, ¿de qué está hablando? Estoy hablando del auditorio, está lleno de música ahora mismo. ¿No me creen? Escuchen. ¿La oyen? Asienten con la cabeza. Estuvo ahí todo el tiempo que he estado hablando. El auditorio estuvo lleno de música toda la mañana. Y la vida está llena de la historia de Dios ahora mismo, hoy. Está a su alrededor. La mejor historia jamás contada está a su alrededor hoy. La historia de la gloria de Dios se está desarrollando a su alrededor. La banda sonora, la adoración del pueblo de Dios, todo lo que les rodea en la vida. No lo escucho, nunca lo he entendido, no lo veo, no lo siento, no me conecto. Te diré por qué. Tú y yo fuimos hechos para Dios, por Dios, con receptores para recibir a Dios, para conectarnos con Dios, para unirnos con Dios, para oír el canto de Dios, para estar en la historia de Dios. Pero el pecado hizo que algo muriera, y con ello, nuestra habilidad receptora de la historia de Dios se durmió. Pero el mejor versículo que la mayoría de nosotros hemos escuchado en nuestra vida es el siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, quien, por cierto, representó un papel en la historia de Dios, la historia de redención de Dios, que se trata de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No la redujo a una pequeña historia sobre mí que termina, sino a una historia donde todo el mundo puede gozar de vida eterna. Si invitas a Cristo a tu vida hoy, te diré lo que sucederá. Algo cobrará vida en tu interior. Ese receptor que el pecado adormeció se despertará. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Y solo al invitar al Salvador a tu corazón, tienes la posibilidad de conectarte con la fuente de poder. Prefiero decir, con la fuente de vida. Estás hecho para Dios. Solo conectándote a Él, solo uniéndote a Él, permites a la vida de Dios, al perdón de Dios, a la eternidad de Dios, conectarse contigo y darte vida. Así que la música empieza a tocar en ti. La banda sonora de Dios se convierte en tu banda sonora, y tu vida se une a la historia de la gloria y la grandeza de Dios. Sucede cuando por fe decimos: ven y dame vida eterna.